Las voces que hacen noticia. Miren, hay un estudio que está publicando el Centro de Estudios Espinosa Iglesia, que además siempre hace una investigación con mucho rigor, con una metodología muy seria, que presenta las evidencias de la problemática social en México, pero sobre todo las alternativas para solucionar y para incidir en los grandes retos de la vida social de este país. El estudio se llama Millennials en América Latina y el Caribe. Trabajar o estudiar, el dilema, ¿no? De muchos jóvenes entre 15 y 24 años. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están aportando a su comunidad? ¿Cuáles son los retos que los jóvenes enfrentan hoy en su comunidad, ¿no? Es muy diferente al escenario económico, político, social, cultural que nos tocó a los que ya no somos tan jóvenes. ¿Y qué está ocurriendo con ellos? Bueno, pues lo investiga el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Hablo hoy con el director del Programa de Crecimiento Económico, el doctor Marcelo de la Jara, quien me da siempre mucho gusto saludar, porque aprendemos mucho, además de las charlas con él. Hola, doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho gusto de estar en el programa. Gracias, Marcelo, es tu casa y te agradezco mucho que tomes la llamada. Cuéntanos sobre este estudio Millennials en América Latina y el Caribe. ¿Trabajar o estudiar? Mira, este es un programa de investigación que inició hace 2 años y cuyos resultados salieron recientemente. Se pueden encontrar en la página de internet del centro. Y que consistió en la aplicación de una metodología similar para varios países de América Latina, entre los que está México, y en el que se buscaba entender la problemática de los jóvenes que no estudian y no trabajan. Entonces el CEI contribuyó a este estudio para toda Latinoamérica con un análisis de una encuesta que se levantó con propósitos de este estudio en la zona metropolitana de la Ciudad de México, entre jóvenes de 15 y 24 años, ¿no? Se levantó una encuesta en 2.000 hogares, y en una submuestra de estos hogares se pudieron entrevistar no solo a los jóvenes, sino también a sus padres. Uh-huh. Entonces los jóvenes tenían entre 15 y 24 años y, como digo, fueron 2.000 hogares, zona metropolitana en la Ciudad de México, y en algunos casos se pudo entrevistar a los papás también. Bien, bien. ¿Qué encontramos? Entiendo que los que no estudian y no trabajan dedican buena parte de su tiempo a trabajos no remunerados. Exacto. Una de las primeras cosas que sorprende del resultado, no nos sorprendía en términos de lo que se esperaba de estos jóvenes, ¿no? Porque digamos, los antecedentes del estudio mostraban que estos jóvenes tenían alguna dificultad para incorporarse al mercado laboral, pero que claramente hacían tareas en el hogar. Por ejemplo, casi 8 de cada 10 de estos jóvenes son mujeres. Okay. Y entonces muchas de ellas ya han iniciado una familia y pues pasan buena parte del día cuidando a sus niños. Entonces, básicamente es un tema de no inserción en el mercado laboral por razones que tienen que ver muchas veces con que no tienen quien cuide a sus niños, o no tienen flexibilidad horaria en los trabajos que encuentran para poder armonizar un poco o conciliar mejor dicho, su trabajo con sus obligaciones familiares, ¿no? Entonces, este grupo de jóvenes tiene estas características. Han iniciado una familia relativamente joven, algunos de ellos, no todos, solo la mitad, y otros tienen dificultades de inserción laboral porque no vienen de cualquier tipo de familia. Es decir, muchos de estos jóvenes, y creo que esto fue lo más importante para nosotros, porque como sabes, el CEI atiende la problemática de baja movilidad social que tenemos en México. Entonces, una de las cosas que descubrimos de este estudio es que la mayoría de estos jóvenes vienen de familias que no han tenido movilidad social. Más aún, son familias que se han estancado socialmente.
Entonces, ese es el contexto en el cual estos jóvenes están encontrando dificultad para insertarse en el mercado laboral. Y esto funciona un poco así. Estas familias han tenido, o sus papás han tenido poca movilidad social, es decir, no han tenido progreso social en relación a sus propios padres, o incluso han tenido retrocesos, algunos de ellos, ¿no? Y esto lo que hace es que los jóvenes que crecen en este ambiente tengan, asimismo, pocas expectativas de inserción laboral, ¿no? Es como que se pasa un poco, las bajas expectativas de sus papás se trasladan a ellos también, a pesar de que ellos tienen más educación que sus padres, en general. Yeah. Entonces, hay un ambiente como de bajas expectativas. Incluso si en la encuesta lo que se ve es que estos jóvenes tienen expectativas muy poco realistas respecto de los salarios. Por ejemplo, piensan que los salarios que podrían estar ganando si consiguieran un trabajo son muchos menores que los que realmente se están pagando. Pero una parte positiva es que tienen aspiraciones. Es decir, a pesar de que no encuentran una manera efectiva de vincularse con el mercado laboral, que piensan que van a ganar poco, sin embargo, están dispuestos a hacer un esfuerzo para salir de esa situación. Es decir, es un grupo muy particular en el cual se combinan una serie de situaciones familiares con baja nivel de información sobre lo que pasa en la realidad. Quizás la misma exclusión de sus familias, exclusión de tipo social o laboral, genera en ellos como una situación también de falta de información y por lo tanto que afecta, digamos, su vinculación al mercado laboral. Híjole, qué complejo, ¿no? Qué complejo, porque entonces estamos casi, creo que condenados a mantener esta tendencia. A ver, doctor, es Marcelo de la Jara del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Hay en la parte final de la presentación que amablemente me enviaste, una que me gustaría cerrar con ella. A ver, ¿qué debemos hacer? Porque ya citaste el problema. Ahí está, lo vivimos, y la movilidad social en México pues es una falacia. Yo la verdad es que no creo mucho en ella, lamentablemente. Pero ¿qué propone esta investigación? Ahí hay una diapositiva bien interesante, doctor. Sí, básicamente lo que... Mira, una política de vinculación con el mercado laboral, una política de conclusión de estudios, porque muchos de estos jóvenes que no estudian y no trabajan no han completado sus estudios, ¿no? Tienen un nivel de terminación de sus estudios muy, digamos, menor que los jóvenes que están, que obviamente que siguen estudiando o que ya están trabajando. Entonces, una acción importante sería ayudarlos a completar el nivel de estudios que no, digamos, que les corresponde, que dejaron por la mitad, ¿no? Y la otra es generar instancias de vinculación laboral. Hay muchísimas asociaciones civiles en México que se dedican a esto con mucho éxito, es decir, que tratan de ayudar a estos jóvenes a acabar sus estudios y luego hacer una transición exitosa hacia el mercado laboral. Ahora, está el problema de aquellos jóvenes que ya iniciaron una familia y que dedican tiempo a cuidar a sus hijos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es donde está el problema más importante, que nuestra sociedad no provee suficientes servicios de cuidados para que estos jóvenes puedan insertarse en el mercado laboral. Y esto se transforma en una trampa en el tiempo, porque uno dirá, bueno, si estos jóvenes quisieron tener una familia, cosa que no siempre es una decisión totalmente pensada por ellos, dirán, bueno, ese es el destino que ellos han buscado, pero en realidad no es así, porque hay una pérdida social muy grande de tener a estos jóvenes fuera del mercado laboral. Entonces, lo que hay que buscar son esquemas en el ámbito de la economía de cuidados, que pueden ser guarderías, por ejemplo, que es un tema que recientemente considero
no ha sido bien enfocado por el nuevo gobierno. El hecho de quitar subsidios para guarderías, por ejemplo. Ese elemento es muy importante para dinamizar y para generar una mayor participación de las jóvenes. Y yo decía que en esto hay una trampa, porque luego cuando los hijos de estas chicas son grandes y ellas ya se desocupan de ese cuidado, ya es muy tarde para que ellas se inserten en el mercado laboral. Entonces tenemos estadísticas de que hay una gran exclusión femenina del mercado laboral precisamente en edades mayores a 45 años, ¿verdad? Porque no han tenido una inserción temprana en el mercado laboral. Claro, lo hace todavía más complicado. Muy bien, pues Marcelo, muchas gracias por la oportunidad de escucharte. El estudio lo podemos consultar, supongo, en la página del centro, ¿no? Así es, en el centro, en la parte de reportes, pueden bajar de manera gratuita este reporte que está muy interesante, tiene muchos datos y además permite una comparación entre la situación de México y el resto de América Latina, que en realidad no es muy diferente de lo que está pasando en otros países grandes. Claro, me imagino. Oye, doctor, pues muchas gracias. Es el doctor Marcelo de la Jara, director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, hablando de este estudio Millennials en América Latina y el Caribe, trabajar o estudiar. Te lo aprecio mucho, Marcelo. Gracias por tomar la llamada. Buenas noches. Buenas noches. Échale una vista al estudio, está bien interesante. Miren, al final donde propone el investigador qué hacer, dice acá, establecer estrategias que visibilicen a los jóvenes, diseñarlas con un enfoque de ciclo de vida, que éstas garanticen la igualdad de oportunidades y que impulsen la movilidad social. Yo soy un escéptico en México de la movilidad social. No la veo, lamentablemente no la veo. Y bueno, pues hay que echarle una vista al estudio, vale mucho la pena. Vamos ahora con los deportes, primera entrega, vale mucho la pena. Vamos ahora con los deportes, primera entrega, vale mucho.